Hola hermanos, hoy terminamos la lección número 15 de nuestra serie titulada Interconectado. Esta pregunta vamos a responder hoy. ¿Se puede confiar en Dios o cambia Él su opinión acerca de las cosas? En la lección anterior habíamos observado una pequeña discusión o diferencia entre Moisés y Jehová. En Éxodo 32:7, Dios le dice: tu pueblo que sacaste de Egipto, dándole a entender que Moisés estaba a cargo del pueblo. Sin embargo, ese incidente tuvo su propósito, de hecho que fortaleció el liderazgo de Moisés, aparte que él intercedió a favor del pueblo, así como Jesús intercede por nosotros. Recordemos que el pueblo sí merecía el castigo, merecía la condenación por su rebeldía, por su desobediencia, por su incredulidad. Es más, el pueblo le había dicho anteriormente a Aarón, mientras Moisés estaba en el monte: haznos dioses. Sin embargo, Moisés intercedió a favor del pueblo y Dios perdonó al pueblo. Entonces aquí viene la pregunta: ¿se puede confiar en Dios o cambia él su opinión acerca de las cosas? Después de que Moisés hablara con el Señor, Dios dijo que no destruiría por completo al pueblo tal como había amenazado a hacerlo anteriormente. La pregunta: ¿cambió entonces Dios de parecer? ¿Cambió de opinión? ¿Cambió de postura? La Biblia nos deja en claro que Él no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Números 23:19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Eso da a entender de que todos los hombres sí cometen este pecado. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Sabemos que lo que Dios cumple, Él lo promete. Él no rompió el contrato, no rompió el pacto. Al contrario, afirmó su pacto. Como humanos, cuando reparamos en que hemos cometido un error, podemos cambiar de opinión y hacer una decisión distinta. Dios no cambia de esa forma porque Él es omnisciente y sabio, y además es inmutable. Él nunca comete errores y por lo tanto no necesita cambiar de opinión. Sin embargo, en la Biblia encontramos algunos pasajes que aparentemente dan una impresión de que sí. Vamos a ver algunos versos, ¿verdad? Algunas frases o expresiones donde se podría reflejar esto. Y vamos a ver el primero. Aquí tenemos en Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. ¿Sí? Y voy a hacer lectura para que podamos mirar un poco si realmente es verdad, si es que Dios cambia de parecer o, o no es así. Dice Jeremías en capítulo 18, versículos 7 al 10. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación, a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Es importante que entendamos que Dios suele usar afirmaciones condicionales. Por ejemplo, en el pacto con Moisés, Dios dijo que enviaría bendiciones siempre y cuando el pueblo obedecía a los mandatos. Pero también mencionó que habría maldiciones en el caso de que el pueblo fuera desobediente. Dios dijo al pueblo las opciones que éste tenía, que el pueblo tenía,
y cómo Dios iba a responder ante esa respuesta del pueblo. Y es lo que vemos aquí en este pasaje, porque Dios dice, si el pueblo renuncia a sus malos caminos, entonces si él había dicho que lo iba a destruir, no lo va a destruir, así como lo había planeado. Porque finalmente es Dios quien decide hacer las cosas, ¿verdad? Él es el Dios soberano, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el dueño, por lo tanto, Él puede tomar la decisión que quiera sobre su creación. Nosotros somos como el barro en manos del alfarero. ¿Qué podría decir el barro al alfarero? ¿Mm? No tiene, ¿verdad? O sea, si dice, no tendría valor, ¿verdad? Pero sin embargo, interesante cómo Dios declara y cumple su propósito en el pueblo. Dios cambia la forma en la que trata a las personas basándose en las decisiones que estas personas toman y sobre las que Él ya había advertido. Esto, por supuesto, no cambia su carácter. El otro punto encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Aquí hay otro pasaje en donde aparentemente, sí, Dios experimenta este remordimiento o pena, ¿sí? Por haber creado al hombre. Lamentó haber creado al ser humano, de haberlo puesto sobre la tierra. Y él había dicho, raeré. La forma de entender esto es que se trata de una figura retórica. Se escribió de una forma que ayudara a la gente a entender lo que Dios pensaba o sentía, pero explicado desde una perspectiva humana. Eso no quiere decir que Dios cometiera un error y deseara remediarlo, porque ya vimos que Dios es, vamos a decir, Dios es Dios, ¿no? Y Dios no comete, vamos a decir, errores, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, por lo tanto, el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Esta expresión da a entender de que aparentemente él sintió pena por haber creado, lamentó haber creado al ser humano. Ahora, vamos a ver el tercero. ¿Cómo debemos entender entonces lo que sucedió entre Dios y Moisés cuando dijo que había cambiado de opinión? Bueno, para las personas que se unen a este estudio, la cuestión es que hubo un episodio cuando Dios mismo le dijo a Moisés, destruiré a este tu pueblo, dando a entender la responsabilidad a Moisés. Sin embargo, este incidente o este episodio, como vimos en la lección anterior, sirvió para fortalecer el liderazgo de Moisés. ¿Por qué? Porque él estuvo al frente de este pueblo, ¿verdad? Y él intercedió a favor de este pueblo, así como Jesús hizo por nosotros. Repito que realmente el pueblo se merecía ese castigo a causa de su rebeldía, desobediencia, murmuración, incredulidad, idolatría, al igual que nosotros, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte, realmente merecemos. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo intercedió por nosotros. Él pagó el precio que era necesario. Él ofreció su vida en rescate por nosotros. Entonces Moisés intercedió a favor del pueblo y Dios perdonó al pueblo. ¿Sí? Cuando Moisés oró por los israelitas, Dios demostró su misericordia. Aún así, hay que aclarar que sí, a consecuencia de su mal proceder, Dios castigó al pueblo con una plaga, pero no lo destruyó por completo. Dios respondió a la oración de Moisés. La conversación mutua que mantuvieron mostró que Moisés tenía una relación personal con Dios, para quien Moisés era importante. En su soberanía,
Dios elige permitir que la humanidad tenga una relación genuina con Él en la que nuestras oraciones significan algo para Él. Vimos eso en esa petición que hizo Moisés ante Dios, ¿verdad? Que iba a subir ante Él, que iba a interceder a favor del pueblo, iba a interceder a favor de Aarón, ¿sí? Quien había cedido ante la presión del pueblo, porque el pueblo le había dicho, eh, haznos dioses. Sin embargo, él hubiera dicho no, porque no es lo que Dios nos dijo, no es lo que Dios nos dijo a través de Moisés. Y a pesar de la metida de pata de Aarón y del pueblo, bueno, Dios obró a favor del pueblo. Hubo un intercesor. Moisés intercedió, es porque él tenía esa comunicación, esa relación, esa intimidad con Dios, que es lo que nosotros también debemos de experimentar, ¿verdad? Es decir, llevar ante el Señor eh, esa petición y que Él obre conforme a su voluntad. Cuando clamamos a Dios, Él nos oye. Y no solo nos oye, sino también responde. Esto debe animarnos a saber que el Dios creador del universo realmente quiere tener una relación con nosotros. No se trata entonces de una religiosidad, no es ser religioso. Muchos creen que solo por cumplir un domingo en el sentido de estar en una reunión, en una congregación, piensa que ya cumplió con su religión. Pero sin embargo, lo que Dios desea es tener una relación y eso no depende, no está limitado a una hora en un lugar determinado, donde se canta o donde se escucha su palabra. Porque lo que Dios desea es tener una relación todos todos los días, no solo momentáneamente. Entonces, este acontecimiento debe animarnos a nosotros, a los creyentes, para que nosotros también podamos orar a Dios, para que nosotros también podamos hablar con Dios y comprometernos genuinamente con Él. Y lo que aprendemos de Moisés es que Él fortaleció su liderazgo, ¿sí? Él intercedió a favor del pueblo, que realmente no se merecía, pero ahí vemos la misericordia de Dios, que no le dio lo que realmente merecía, ¿sí? Obró con amor y le dio esa gracia. A través de esa intercesión, de la oración a favor del pueblo de Moisés, Dios eh, perdonó al pueblo. ¿Hubo consecuencia? Claro que sí. Y es lo que vemos aquí. Entonces Él nos mostró que no tiene miedo a las conversaciones difíciles ni a las emociones intensas. Decidamos ser auténticos con nuestro Dios. Deseemos tener con Él una relación honesta, una relación profunda y una relación genuina. La lección número 15 está llegando a su final con esta parte. Para la lección número 16, ¿sí? La recomendación es hacer lectura previamente del capítulo 23 de Éxodo, 20 al 33, Deuteronomio capítulo 20 y Ruth capítulo 1 al 4, o sea, el libro de Ruth. Para terminar, algunas preguntas para considerar y reflexionar. Esto se puede utilizar de manera individual o, ¿por qué no?, en grupal o con la familia o con el grupo de hermanos. Y la primera pregunta dice, ¿por qué es importante pensar que las escrituras son fieles y que no contienen ningún error? ¿Por qué es importante pensar en las escrituras, que las escrituras son fieles y que no contienen ningún error? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra fe? Recordemos que la misma escritura, cuando Pablo le escribió a Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entendemos que la escritura es inspirada y es divina, ¿verdad? En los originales, en el idioma que se ha escrito. Y por supuesto, nosotros tenemos esa escritura en nuestro propio idioma para que nosotros pudiéramos entender y comprender y
y afirmamos que es verdad. ¿Por qué? Porque lo que Dios prometió lo cumplió, ¿verdad? Vemos las profecías que se cumplieron, todas ellas en la persona de Cristo. El ejemplo de Isaías, ¿verdad? 700 años antes ya fue escrito de que iba a ofrecer su vida a Jesucristo como un cordero fue llevado al matadero. Y esto, por supuesto, la escritura al tomar como verdad, porque es palabra de Dios, no es un invento humano, entonces impacta nuestra vida porque la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es nuestra norma de fe porque en ella encontramos que la única manera para ser salvos y ser libre de esta condenación es recibiendo a Jesús como Salvador. ¿Sí? En ella encontramos también las normas de conducta de cómo debemos relacionarnos, de cómo debemos relacionarnos con Dios, con los demás, tanto con cristianos como aquellos que no profesan la misma creencia. El segundo, al mirar las estructuras de autoridad en tu vida, ¿cómo debes responder a los que tienen autoridad sobre ti? ¿Y cómo debes liderar a los que Dios ha colocado bajo tu autoridad? O sea, mirando la lección número 15, donde el título lleva, o sea, ya nos da a entender, dice la rebelión en el Sinaí. Por un lado, la revelación de Dios al pueblo a través de Moisés, la ley, y por otro lado, la respuesta del pueblo que fue en desobediencia, en rebeldía. ¿Cómo debemos responder cuando vemos que no obedecen o no hacen caso a lo que queremos que hagan? Y ahí es donde tenemos que tener bien en claro que toda autoridad realmente fue puesta por Dios y que cada uno debe cumplir su función, ¿verdad? Y que cada uno va a rendir cuentas ante Dios. ¿Cómo actuamos ante nuestras autoridades? Puede ser laboralmente, ministerialmente. La autoridad, ¿cómo respondemos? ¿Será que tenemos la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel? A pesar de que Dios les bendijo con alimento, con protección, ¿verdad? Con el maná, vamos a decir, con carne de codornices, a pesar de que les acompañó, les guardó, a pesar de todo, rebelde, a pesar de todo, murmuraban, idólatras, incrédulos, ¿verdad? Murmuraban. ¿Cómo actuó Moisés? Oró a favor de ellos, oró a favor de Aarón, que también cedió ante la presión del grupo. ¿Cómo nosotros deberíamos liderar a los que Dios ha colocado bajo nuestra autoridad? Y esto podría ser a nivel familiar, si usted es padre de familia o está al frente de una organización o un ministerio. Entonces, ¿cómo está tratando con ellos? Qué bueno es tener la actitud que tuvo Moisés en el sentido de interceder a favor de las personas que estaban a su cargo. Y finalmente, el punto 3, al echar la vista atrás y pensar en tus oraciones, ¿cómo crees que te respondió Dios? ¿Cómo crees que te respondió Dios? Al fijarte en el ejemplo de Moisés, ¿cómo crees que puedes orar la próxima vez? Porque normalmente cuando alguien no responde o alguien falla, ya le criticamos, le juzgamos, le condenamos, pero sin embargo, mirando cómo procedió Moisés en este contexto de lo que vimos en esta lección, él oró a favor del pueblo, pidió misericordia y, y puede que Dios les perdone. Qué lindo es orar entonces a favor de nuestros hermanos y que realmente Dios tenga misericordia de ellos, al igual que tuvo misericordia de nosotros. Quisiera terminar con un texto en el Nuevo Testamento, Efesios 4:32, donde dice, antes bien sean buenos unos con otros, misericordiosos. Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, nosotros también podamos perdonar. Así como cuando Jesús enseñó a sus discípulos esa oración, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Entonces que nuestra oración sea a favor de otros, que nuestra oración sea por misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Hasta aquí la lección número 15 de Interconectados. Vamos a continuar en el próximo estudio, la lección número 16.
quiero recordar a los que están interesados en este estudio que los materiales están completamente disponibles en la página, en, en- en la sección de recursos. Usted puede buscar en los videos anteriores, en la descripción de los videos, aparecen los enlaces donde usted puede ingresar y descargar en PDF. Tienen la ilustración, la explicación, la cita bíblica, las preguntas. Y esto podemos estudiarlo en casa, en familia o con un grupo de personas. Se puede usar para una reunión casera o, ¿por qué no? Se puede estudiar en la iglesia. Así que está disponible para ser utilizado, examinado y, por supuesto, bajo la luz de la palabra de Dios, siempre que todo lo que estemos hablando sea reflejo de lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Independientemente a lo que uno pueda opinar al respecto. Muy bien, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias a cada uno, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones. Y si les fue de ánimo o edificación, usted puede también compartir este material con algún hermano o hermana que le pueda ser de utilidad. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos pronto.